Hola, buenas. Hoy vengo con un libro de Walter Scott llamado La Hora Fatal y otras historias de terror y de fantasmas. Se trata de una selección de relatos del autor, aunque la realidad es que no todos fueron publicados originalmente como historias cortas aisladas, sino que tienen procedencias bastante dispares. A lo largo de su carrera, Walter Scott escribió sobre todo poesía y más tarde se pasó a las novelas, y en cuanto a los relatos cortos, pues no es la parte más abundante de su producción literaria. Lo que recoge este libro es una selección de historias que o bien sí fueron publicadas como relatos en su momento, o bien son extractos de otras obras más grandes. Si os parece, podemos ir viendo uno por uno para entender un poco mejor su procedencia. El primero de los relatos que aparece en esta antología es La Hora Fatal, que es el que da título al libro. Es una historia que apareció originalmente en la introducción que Walter Scott escribió para su novela Guy Mannering, que ha sido traducida en ocasiones en España como El astrólogo. Es una novela de 1815 y en esa introducción Scott narra cuál era en un principio el argumento que tenía pensado para su novela, pero que luego finalmente pues fue desechado porque cambió de idea. Por tanto, este relato sería una especie de sinopsis hecha por el propio autor de cómo habría sido su novela Guy Mannering si hubiera seguido adelante con aquella primera idea que tenía en mente. La historia nos cuenta cómo un hombre se pierde mientras viaja y va a parar a una mansión donde es acogido hospitalariamente. Sin embargo, el dueño de esta mansión pues le advierte de que su mujer está a punto de dar a luz y que por tanto pues no podrá ser atendido como le habría gustado. Este viajero resulta ser un astrólogo que, bueno, tras consultar sus cartas, le comunica a este futuro padre que el niño va a nacer justo cuando hay, creo que era una especie de alineación planetaria que era perjudicial para el niño. Claro, el parto no puede retrasarse, así que el niño pues nace bajo este destino fatal que al parecer le condena a sufrir un hecho desastroso cuando cumpla los 21 años. Entonces el padre, cuando escucha esto, se compromete con el astrólogo a que cuando su hijo esté cerca de cumplir los 21 años, pues será enviado con el astrólogo para que le ayude de alguna manera a superar este trance que le espera al cumplir esa edad. La segunda historia es posiblemente la más floja de todas, se llama La aparición de Morton, donde se nos cuentan pues los esfuerzos de una madrastra para que su hijastro quede completamente desheredado en favor de sus propios hijos. Es una historia muy corta que apareció originalmente como nota a pie de página en una novela de Walter Scott. El propio autor la añadió en su novela All Mortality, que está traducida al español por la editorial Alba como Eterna Mortalidad, y según parece en el capítulo 38, pues como decía, el autor incluyó una nota a pie de página donde se nos narraba esta pequeña historia de la aparición de Morton. En esta edición de Alba yo he estado buscando esa nota a pie de página y no la he encontrado. Es una novela que aún no he leído. Entonces, bueno, quizá esté, pero yo desde luego no la he encontrado. Por tanto, la única manera de poder leerla sería gracias a este libro de relatos. El tercer relato es la historia de Willy el Errante. Es una historia que tampoco estuvo nunca planteada como un cuento aislado, sino que también es parte de otra obra más grande. Concretamente es parte de un capítulo de la novela de Walter Scott llamada Red Gauntlet, que fue publicada en 1824. En esta novela, uno de los protagonistas se encuentra con un violinista ciego llamado Willy, que es quien cuenta la historia que aquí se recoge, donde una vez más pues encontramos apariciones de fantasmas, y en este caso a cuenta de una deuda económica que tiene el protagonista, y se trata de un cuento que mezcla terror y humor a partes iguales. Es una historia bastante entretenida. La cuarta de las historias es Los dos ganaderos, y se trata de un cuento que fue incluido originalmente en la obra de Walter Scott, Las crónicas de Canongate, de 1826. Es un libro que leí hace poco y sobre el que me gustaría hacer una pequeña reseña próximamente en el canal. Este cuento de los dos ganaderos es una historia real que tuvo lugar entre Escocia e Inglaterra y de la que el autor tuvo noticia al parecer a través de un amigo. Esta historia es más costumbrista, se aleja un poco bastante de ese tono fantástico que tenían las anteriores, pero también tiene elementos de terror, aunque aquí vendrían dados por el realismo con el que se cuentan estos hechos que viven los personajes. En cuanto a la quinta historia, pues se trata de La habitación tapizada. Es un cuento que Scott publicó en 1828. Este sí que fue un cuento que se publicó como tal en su día, y aquí vuelven a aparecer otra vez los fantasmas, los elementos fantásticos,
Nos cuenta la historia del general Brown, que en su regreso a casa después de la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos se encuentra con un castillo que, para su sorpresa, pertenece a un viejo amigo de la infancia. Este amigo pues le invita a pasar unos días con él en el castillo y el general pues es alojado en una habitación, que es la habitación tapizada del título, y es una habitación que guarda muchos desagradables secretos y que van a hacerle pasar al protagonista una noche de auténtico terror. Y finalmente, la sexta y última historia, que se titula La bruja y el fantasma, es uno de los muchos relatos reales sobre brujería que fueron recogidos por Walter Scott en esta obra que es La verdad sobre los demonios y las brujas. Creo que el título original sería algo así como Cartas sobre demonología y brujería, es de 1831. Y este libro pues es un recorrido bastante interesante por el mundo de la brujería, el mundo de la demonología, sobre todo a lo largo de la Edad Media. Y aquí Walter Scott pues hace una especie de ejercicio de investigación y nos trae un número bastante importante de historias reales, como decía, como por ejemplo la que recoge este libro, donde se nos cuenta la historia de Bessie Dunlop, que era una mujer que fue condenada a la hoguera tras confesar que los dotes que tenía como curandera provenían de los consejos que le daba un duende. Es una mujer que, por lo que se nos cuenta, hizo mucho bien a sus vecinos, los ayudó mucho no solamente como curandera, sino como consejera, pero cuando se le ocurrió confesar que todos estos saberes que ella tenía provenían de los consejos que le daba este duende, bueno, pues fue juzgada y condenada, como digo, a la hoguera. Y con esta historia finaliza esta antología, de la que me gustaría destacar, en primer lugar, la gran calidad que tienen todos los relatos, y luego sobre todo el cuidadoso ejercicio de recopilación de historias que se ha llevado a cabo, porque no solamente se ha hecho lo más fácil, que sería coger relatos del autor que fueron publicados en su momento, sino que se ha acudido a las novelas del autor y se han extraído estas historias que en algún momento algún personaje cuenta o que son narradas por el propio autor en las introducciones de las obras o incluso, como hemos visto, en notas a pie de página de estas novelas. Una antología, por tanto, muy curiosa de Walter Scott que recomiendo mucho, sobre todo si os gustan las historias de terror, de fantasmas o si simplemente os gusta este autor. Y este es el vídeo que os quería traer hoy, espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis que podéis dejar vuestro like, os podéis suscribir y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, adiós.